UNC, una universidad con tanta historia, ¿no? Y tan fundamental, ¿no? Y de repente estar ahí con gente de distintos lugares y de distintas procedencias, estudiantes que venían desde toda Latinoamérica. Me parecía una cosa muy, muy fascinante, ¿no? Poder estudiar ahí. Bueno, y a la distancia también, obviamente hoy, al día de hoy, cada vez más me doy cuenta del privilegio absoluto que es que en tu ciudad haya una universidad así. La facultad, el departamento de cine en este caso, nos da la posibilidad de cuestionarnos a nosotros mismos y cuestionar nuestro entorno. Y eso creo que es algo que es una clave fundamental que hay que trasladarla y llevarla para siempre a la hora de hacer lo que hagamos profesionalmente, ya sean películas, ya sean series. Ella, y es una dragona, y así se llama, dragona. Hola, dragona. El departamento de cine se encarga de aportar a la industria cinematográfica y audiovisual cordobesa toda una serie de cuestiones que tienen que ver con pensar el contenido. Si bien no es que de la Facu de Artes salgan las personas más deliciosamente técnicas de la industria, porque quizás no, pero sí de repente tenés personas que van a saber tomar cada decisión técnica con una perspectiva que tiene que ver con la sociedad en la que está anclada, que tiene que ver con el territorio que ocupa y que tiene que ver particularmente con la industria y el arte que construye esa industria en ese territorio. La posibilidad de hacer una película es un hecho colectivo. Entonces entran en juego un montón de personas e ideas que, bueno, sin duda la universidad propicia, en el caso de la carrera de cine, ese encuentro para que eso suceda, digamos. La mayoría de la gente que me crucé en la facultad es gente con la que después seguía haciendo proyectos, desarrollando películas o que formaron parte de los equipos de mis películas también. ¡Lluvia! Creo que ahí hay un valor enorme de eso que me dio la universidad. También esta posibilidad de complementar los discursos o las ideas narrativas que uno tiene o estética, digamos, poder darle un soporte teórico, técnico, conceptual. Indudablemente que hay una bajada, una mirada latinoamericanista, si se quiere, argentina, digamos, por parte del departamento de cine, pero yo creo que también forma parte de un contexto político eso, digamos, si quiere. Uno de los grandes aprendizajes que tuve en mi paso por la Facu, más allá de que aprendí a trabajar en equipo, más allá de que aprendí un montón de cosas técnicas, también aprendí mucho sobre la historia reciente del cine cordobés y eso me hizo entender que hubo gente que se quedó y que decidió hacer uso de un montón de posibilidades, ni siquiera tantas en realidad, de algunas posibilidades que se les presentaron y explotarlas lo más posible sin irse de Córdoba. Bancar la parada en la ciudad debe haber sido muy difícil en su momento y quedarse y hacer cine y hacer industria y construir esos primeros bastiones sobre los cuales después se erige toda la industria cordobesa actual debe haber sido muy difícil y es increíble que nosotros hoy en día estemos compartiendo la industria con esa gente. Después de que pasaron los militares por la Argentina, quedó todo lo vinculado al arte devastado, no había nada. Entiendo que los que la fundaron son esas personas que en el 75, 76 les cortaron las piernas porque
los militares cerraron el departamento de cine. Después del 83 empezaron y se agruparon y terminaron reabriendo el departamento, pero bueno, con un montón de faltas, pero lo importante es que lo hicieron. Todo se estaba rearmando de alguna manera. Entonces después, bueno, obviamente con el suceder de los años y con el tiempo las cosas fueron ganando otra dimensión y otras posibilidades, pero creo que lo que no tenían nuestros profes, la generación anterior, eran las circunstancias para producir. Sí vi, creo que hubo un cambio de cuerpo docente, de gente que estaba más cercana a lo profesional, a la producción realizativa real, y que eso ayudó un poco a que se fortalezca algo de la facultad que nosotros veíamos como una falencia. Pero creo que sí, que la universidad, esa dimensión cultural que te da, es su valor, y creo que es lo que la universidad promueve también. Yo creo que hay algo del aprendizaje o de la enseñanza o de la pedagogía en artes y en todo, en realidad, que es que por ahí que te hable alguien apasionado por eso, o sea, que alguien esté ahí frente a esa clase amando lo que te está diciendo, puede ser hasta más leccionador que sea alguien súper experimentado en lo que está haciendo, ¿no? Y yo recuerdo profes que eran así. Me parece que es importantísimo el consumo de cine propio, argentino y en este caso nuestro cordobés, porque es un derecho que tenemos todos los habitantes de Córdoba y de Argentina, que es el derecho del espectador. Tenemos derecho a ver en las plataformas, en los cines, en los televisores, historias propias. Tengo derecho como artista, realizador, de contar las historias que pasan en mi ciudad, y como espectador también. Estás sola. Todo el día sola, viste que no tiene ni amigos, no tiene nada. Cara de amargada. Lo que me parecía interesante era que al principio de mi carrera la representación de lo cordobés venía por parte de Buenos Aires. Entonces siempre la figura, o sea, éramos narrados por parte de los porteños, digamos. Entonces, con el auge de las películas hechas en Córdoba por cordobeses, era muy interesante ver cómo no necesariamente éramos graciosos o borrachos o íbamos, no sé, a ver a la mona, como nos retrataban desde afuera, digamos, sino que podía haber, no sé, películas de terror en cordobés. Eso era fascinante, me pareció como una marca de identidad que tuvo su auge en ese momento. Y en ese sentido, que exista también un lugar donde cualquier persona que tiene alguna inquietud por el cine, incluso si no sabe muy bien qué es eso, en qué consiste esa inquietud, ¿no? Por ahí uno tiene una pulsión sobre algo sin entender muy bien, bueno, ¿y qué haría yo con esto? Pero qué mejor que exista una institución en donde uno puede al menos empezar a desarrollar esa inquietud. Cámara, graba. Escena 10, plano 3, toma 1. Principalmente favorece a un lugar de encuentro que de otra manera, para quienes tenemos ciertas posibilidades, no tendríamos. Entonces sí es absolutamente valioso en ese espacio académico. Yo no podría haber estudiado si no era por la UNC. No solo era la única posibilidad y eso era como un condicionante, sino que además era como la mejor posibilidad porque era la que más me abría el mundo posible del cine, digamos, y de los cines posibles. Siempre voy a celebrar, siempre, la existencia de la UNC, ni hablar de la Escuela de Cine, del Departamento de Cine, y soy muy consciente y cada vez más de lo fundamental que fue para mí, así que no tengo más que
sentir gratitud por ese lugar y por la gente que ahí está.